Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a la escuela sabática de la iglesia de Chino Spanish. Estamos muy contentos de que esta mañana no solamente tenemos a nuestros hermanos con nosotros para adorar y glorificar el nombre de Dios, sino yo sé que también tenemos amigos y visitas que nos acompañan esta mañana a través de nuestro Facebook, de nuestro canal de YouTube y hasta de Instagram. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos que se encuentran con nosotros esta mañana. Que sean muy bienvenidos. Estamos muy gozosos de que estén aquí con nosotros, alabando y glorificando el nombre de Dios en otro perfecto y divino sábado que nos ha dado el Señor Jesús para tener 24 horas de comunión con Él, ¿verdad? Y yo creo que cada sábado aprendemos algo nuevo, aprendemos cómo mejor tener el Shabbat, ¿verdad? Cada sábado aprendemos cómo mejor gozarnos del Shabbat del Señor, del reposo del Señor. Estamos muy contentos de que tú estés con nosotros esta mañana. Hoy vamos a empezar una lección nueva. Se titula La Educación. El hermano Dennis estuvo en la iglesia la semana pasada. Pudimos recoger nuestros cuadernos. Si por alguna razón faltó un miembro que no pudo llegar a buscar su libreta, su cuaderno, por favor, póngase en contacto con Dennis o Rubén, el director de comunicaciones, y le haremos llegar su cuaderno. Amigo o visita que te encuentras esta mañana con nosotros, si tú deseas este trimestre estudiar con nosotros la lección, por favor déjenos un comentario aquí en YouTube, aquí abajo, y nosotros nos comunicaremos con usted y le haremos llegar un cuaderno o el link para que usted pueda tener su lección a través de la internet. Así que por favor, déjenos un mensaje y le haremos llegar el material que usted necesita absolutamente gratis para que usted pueda estudiar con nosotros. También, si hay un amigo, una visita esta mañana que se encuentra con nosotros, que no tiene acceso a la palabra de Dios, por favor, también déjenos un mensaje aquí y le haremos llegar una Biblia absolutamente gratis a sus manos para que usted pueda gozarse de la palabra de Dios. Así que, por favor, no lo piense dos veces. Deje un mensaje que la iglesia de Chino está aquí para servirte. Igual si está necesitado de cualquier cosa de oración, cualquier necesidad material, no importa, por favor déjenos un mensaje. Estamos aquí para servir a nuestra comunidad y lo vamos a hacer con mucho amor y mucho cariño. Déjenos un mensaje, nos comunicaremos con usted y le haremos llegar lo que usted necesita en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a pasar al misionero de esta mañana y después regresaremos para estudiar la lección juntos. Que el Señor le bendiga. Jesús hubiera muerto por una sola persona de los 1.300 millones que viven en India, Bután, Nepal y las Malvinas. Así tanto ama a quienes viven aquí en la división sudasiática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El trabajo de la Iglesia Adventista comenzó en el sur de Asia, en India, en 1893, 5 colportores, 2 estadounidenses y 3 de Nueva Zelanda, llegaron para compartir el Evangelio de Jesucristo. Al año siguiente trajeron a una misionera, Georgia Burroughs. El departamento misionero de la iglesia pagó el boleto de Georgia desde Estados Unidos a India. Estando allí costeó sus propios gastos para vivir, pero Dios proveyó de formas milagrosas. Después se casó con un misionero, y juntos trabajaron en India durante 40 años. La iglesia adventista en el sur de Asia tuvo un humilde comienzo, pero ha crecido y tiene 1.6 millones de miembros. Alabado sea Dios por este crecimiento, pero la gran mayoría de esta área todavía no han oído las buenas nuevas acerca de Jesús. Menos del 1% de la población es adventista. En las Malvinas, un país de 392.000 habitantes, no hay obra adventista. En Nepal, Bután e India se hablan más de 800 lenguas. Tenemos materiales en apenas un puñado de esas lenguas.
Aún así, miembros de iglesia como los pioneros de Misión Global comparten el amor de Jesús en comunidades en todo este vasto territorio. Se han establecido centros urbanos de influencias en ciudades y miles están recibiendo ayuda a escuelas e instituciones médicas. El Hospital Shears ha tratado enfermos en Nepal desde 1960 y hay unos 11 hospitales adventistas que ofrecen cuidados médico integral en India. Miles reciben una educación integral en 144 escuelas secundarias adventistas y 9 instituciones en educación superior en toda India, incluyendo la Universidad Adventista de Spacer. El canal Esperanza TV en India transmite en 9 idiomas, compartiendo historias de ánimo e inspiración a personas como Rashid. Agobiado por los problemas económicos de su familia, no podía concentrarse en su trabajo, perdió su empleo y se deprimió. Un día pasó por la línea de oración de Esperanza TV y pidió que oraran por él. Este fue el primer paso para conocer a Jesús y encontrar esperanza para su familia. Ahora tiene un nuevo empleo para mantener a su familia. Por favor, siga orando por las personas de India, Bután, Nepal y las Malvinas. Y ore por la iglesia. Con escasos recursos y muchos desafíos, permanece fiel al llamado de Dios. Gracias por sus ofrendas misioneras que alimentan la obra misionera en la división sudasiática y en todo el mundo. Ok, hermanos, esta mañana vamos a empezar nuestro cuaderno nuevo, nuestra lección nueva, la educación. Esta lección va a ser divina, Yo espero que cada uno de nosotros nos vamos a esforzar para estudiar cada día la lección y la palabra del Señor. Esta lección nos va a venir, nos llegó del cielo, así que vamos a hacer un esfuerzo de estudiarla bien profundamente. Mi consejo es, especialmente a todos mis hermanos adventistas, que mientras estén estudiando esta lección, estén estudiando el librito Educación. Este libro es mi libro favorito del Espíritu de Profecía, Educación, uno de los libros más poderosos que hay. Así que mientras estén estudiando, si no tienen el libro, saben que lo pueden leer totalmente gratis a través de la internet. Y si necesitan esta información, déjenos un mensaje, hermanos, y le haremos llegar el link para que puedan estudiar el libro Educación mientras estén estudiando la lección este trimestre. Vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración, pedir la dirección de Dios antes de empezar la lección. Oremos. Amante y Padre Celestial que te encuentra a las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias porque esta mañana tú nos tienes aquí para glorificar y honrar tu santo nombre. Y qué privilegio es poder tener el gozo en Cristo Jesús de llamarnos hijos tuyos. El privilegio de poder tener este día santo para alabar y glorificar tu nombre, Señor, porque a la verdad que te lo mereces. Eres tan bueno con nosotros. No merecemos tus bendiciones, no merecemos nada, Señor, pero tú eres tan bueno y tan misericordioso con nosotros que te alegras, te trae gozo, Señor, en bendecirnos y darnos el privilegio de poder estudiarte, de poder estudiar tu carácter, tu palabra, tu naturaleza. Ese es el verdadero significado de la educación. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a estudiar, que vamos a abrir la palabra, somos humanos finitos pecadores. Hay casi 6,000 años desde el Edén hasta ahora. Así que necesitamos una doble porción de tu Santo Espíritu para poder entender las profundidades de lo que eres tú. Que tu Espíritu descienda no solamente sobre mí, pero de cada hermano, cada hermana, cada visita, cada amigo que están con nosotros esta mañana, y que tú abras nuestras mentes, que las limpies y que podamos entender las grandes maravillas que vamos a estudiar de tu ley.
Te pido ahora, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que me limpie de toda injusticia, que te apoderes de mi hablar, de mis palabras, de mi mente, para que todo lo que salga de mí no sea de mí, sea tus palabras, tu entendimiento, tu educación. Te lo pedimos todo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un libro de la Biblia para estudiar conjunto con esta lección es el libro de Job. El libro de Job es un libro que trae a la escena la magnitud, la grandeza que es el Todopoderoso. Y me encanta lo que dice aquí en Job. Vamos a abrir la palabra del Señor. Estoy buscando aquí en el libro de Educación. Vamos a ir a Job, perdón, lo tenía escrito aquí. Job 22, 21. Job 22, 21. En inglés dice, acquaint now thyself with him. Dice aquí, reconcíliate con Dios y tendrás paz y te vendrá bien en español. Dice aquí en el librito Educación, la primera página, the knowledge of the holy is understanding. The knowledge of the holy is understanding. Y en español quiere decir que el estudiar al Santísimo es la inteligencia. Ahí es que encontramos la inteligencia, el verdadero propósito de la educación. Y de eso se trata en sí la lección que vamos a estudiar este trimestre. Es estudiando al Santísimo. Aquí dice, para memorizar, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? No hay otro enseñador semejante a él. Eso lo conseguimos en Job 36, 22. Dice aquí que conocemos la historia de Génesis. Conocemos la historia de Génesis 1 y 2 y 3. En Génesis 1, 2 y 3 abarca la Biblia completa. En Génesis 1, 2 y 3 tenemos la creación, tenemos la caída, tenemos la ley, tenemos el plan de la salvación, el evangelio, en fin, aún tenemos la promesa de que Jesús destruirá completamente a Satanás y el mundo va a ser renovado de nuevo. En Génesis 1, 2 y 3 se encuentra la historia de la redención, la historia de la humanidad, la historia de la Biblia. Dice aquí, el jardín del Edén era el aula o el classroom. La naturaleza, el libro del texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. El Edén fue creado no solamente para el placer del hombre y de la mujer, porque eso es lo que significa la palabra Edén, pero también el Edén iba a ser una aula, iba a ser un classroom para el hombre y la mujer, para sus hijos y para la humanidad completa. Era que en cada hoja, en cada animal, en las estrellas, en el sol, en la luna, en todo aspecto de la creación, y allí donde fue puesto el hombre y la mujer en jardín, que el hombre viniera a entender más profundamente por la eternidad el carácter y la naturaleza del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra. Ese va a ser el propósito del hombre en el Edén. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la educación afuera del Santísimo no tiene sentido, no tiene propósito y a la verdad que no es una educación. La educación verdadera es estudiar al Dios Todopoderoso. Y para eso
el hombre no solamente fue creado para eso, pero eso era uno de los grandes propósitos que tenía el Señor, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Fue creado a la imagen de Dios, pero el hombre iba a seguir creciendo en inteligencia, lo quiero decir en inglés, iba a seguir creciendo en inteligencia al estudiar al creador de los cielos y de la tierra. Dice allí, el Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Era el propósito de Dios que Él fuera el maestro para educar a la humanidad. Pero como sabemos, Adán y Eva finalmente eligieron a otro maestro y aprendieron las lecciones equivocadas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender en la actualidad de este primer relato de la educación? Vamos a pasar aquí a la primera escuela el domingo. Dice aquí, aunque no se nos ocurre pensar en un jardín como un aula, eso tiene mucho sentido, especialmente si es un jardín como el Edén, lleno de las riquezas intactas de la creación de Dios. El jardín del Edén no era la tierra completa. El jardín del Edén fue un lugar especial que el Señor escogió y diseñó para poner el primer hombre y la primera mujer. Ese jardín iba a ser el hogar de Adán y Eva. Sus hijos que iban a salir de ellos iban a ir a multiplicar y a llenar la tierra completa. Pero la primera escuela, el primer hogar era el jardín de el Edén. Dice aquí, en Génesis, si vamos a Génesis 2, 7 al 23, que no lo vamos a leer todo, dice, ¿qué notas sobre el propósito de Dios al crear y colocar y emplear a Adán? Sabemos que Adán fue puesto en el jardín del Edén para cultivar y para guardar. ¿Ok? Si la palabra guardar no era que había peligro, porque todo era perfecto, ¿verdad? Pero sí tenía que guardar su hogar de animales que estaban afuera del jardín del Edén, guardarlo, cuidarlo, cultivarlo. También el Señor le dio el señorío a Adán. Trajo todos los animales y Adán le iba a dar sus nombres, le dio sus nombres. Adán lo puso como protector del Edén. Me encantó lo que dice aquí. Dios conocía las habilidades de Adán porque él fue el que lo creó. Podía enseñarle a Adán sabiendo que Adán podría alcanzar todo su potencial. Y yo quiero que usted subraye eso, hermano, porque aquí yo lo escribí en mi journal y yo puse, Dios conoce las habilidades de Melissa porque Él es mi creador. Él puede enseñarme sabiendo que Melissa puede alcanzar todo su potencial. Eso aquí es algo bien inspirador. Quizás tú no has llegado a tu potencial, a todo tu potencial, pero el Dios que te creó, Él conoce tu potencial porque Él fue el que te creó. Y Él ha puesto ese potencial en ti. Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podemos alcanzar nuestro potencial completamente. Dice aquí, Dios conocía el corazón de Adán y lo que necesitaría para prosperar, por lo que le dio a Adán la tarea de cuidar el jardín. Me gusta también que para que Adán fuese feliz, tenía que tener responsabilidades, ¿verdad? El Señor no quiere hijos y hijas que son lazy. ¿Cómo se dice lazy en español? No sé. ¿Flojos? Como flojos. No, el Señor quiere que sus hijos perezosos,
El Señor quiere que sus hijos tengan metas, que tengan propósitos, que tengan responsabilidades. Esas cosas traen felicidad a nuestra vida. Dice que aquí Dios crea los animales para la compañía de Adán y también creó a Eva como esposa de Adán. Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y la ayuda de alguien semejante a él. Y le voy a dar un dato. La palabra que se usa cuando Dios formó a Adán es la palabra formó. Él se arrodilló en el suelo y con su dedo formó a Adán. Pero la palabra que se usa para Eva es edificó, o en English built. Es una palabra que viene del mundo de arquitectura, architecture. Así que en el hebreo las dos palabras son diferentes, ¿verdad? Y si vemos cómo el hombre es creado y la mujer es creada, hace sentido. Así que aunque son iguales, el Señor usó una forma diferente. Formó al hombre, pero edificó a la mujer, construyó a la mujer. Esa es la palabra. Un poquito de Bible knowledge ahí. Dice aquí nuevamente la gran distancia que nos separa del Edén nos da la dificultad imaginar cómo debió haber sido. Aunque es divertido hacer el intento, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar de cómo fue tan perfecto el jardín del Edén. Pero te quiero decir, hermana y hermano, que así de perfecto que fue el jardín del Edén, lo que nos espera a nosotros va a ser aún más precioso y más perfecto, si te lo puedes imaginar, de lo que el Señor le dio a Eva y a Adán en el jardín, en la creación la primera vez. Así que estamos ansiosos para que llegue ese día. Vamos a crear intromisión. Una de las grandes alegrías para muchos maestros es amar a sus aulas. Sabemos que los maestros los primeros días de clase, ellos van una semana o dos antes ¿para qué? Para diseñar su aula, para comprar cosas para las paredes, para que cuando los alumnos entren todo esté que precioso y bonito y entran. Yo sé cuando mi niña entra a su classroom el primer día, no, la decoró, parece un safari o Paris o lo que sea. Eso fue lo que hizo el Señor para Adán y Eva. Cuando Dios dijo, haya la luz, o sea, la creación del hombre was not an afterthought. No sé cómo se hizo en español. La creación del hombre no fue un pensamiento después del cuarto día. Digo, tú sabes, voy a crear un hombre. No. El Señor, en el primer día de la creación, ya el Señor se había decidido crear al hombre. ¿Cómo? Idea tardía. No era una idea tardía. No, el hombre no era una idea tardía, sino que Dios creó todas las cosas primero con el pensamiento de que yo voy a crear al hombre, pero yo quiero que cuando él abra sus ojos vea todo lo hermoso que yo he hecho por él. Y así fue, hermanos. Así fue. El amor de Dios es tan grande. Él hizo todo perfecto. Lo llamó el jardín del Edén, el jardín de placer, porque él quería que el hombre gozara de placer todos sus días, ¿verdad? Cuando Adán abrió sus ojos, todo era perfecto, todo era precioso, las flores. Cada vez que él miraba las flores, él sabía que el Señor lo amaba. Cada vez que se sentaba con los animales, él sabía que el Señor lo amaba. Cada vez que veía los ríos y las cascadas, él sabía que el Señor lo amaba. Para eso fue que el Señor creó la tierra, porque el Señor sabía que iba a crear al hombre. Dice aquí, el analizar la visión de Dios para el aula, que era el jardín del Edén, vemos el cuidado que tuvo al preparar un ambiente de aprendizaje
para Adán y para Eva. Ahora, en Génesis 3:1 nos damos cuenta de la provisión que Dios hizo para el libre albedrío. El amor verdadero siempre coge riesgo, siempre. Y vemos aquí en Génesis 3:1 que el Señor hizo provisión para el libre albedrío. Él no quería forzar al hombre a amarlo y a obedecerlo. Él quería que el hombre escogiera amar a Dios y obedecer a Dios. Y por eso es que tú y yo hoy en día tenemos libre albedrío. Lo hemos tenido desde el principio de la creación, desde el primer hombre y desde la primera mujer. Porque el Señor quería que el hombre lo amara porque el hombre lo quería amar. Aquí se nos lleva a nuestra mente la presencia de la serpiente. Aquí dice que astuta más que todos los animales del campo, implica un alejamiento del lenguaje utilizado hasta ahora. Las palabras como bueno en gran manera, no se avergonzaban y delicioso son expresiones utilizadas para describir la creación de Dios en los capítulos anteriores. Pero ahora hay un elemento negativo. El Señor tenía que dejar un espacio para el elemento negativo, porque el hombre tenía que escoger si iba a escoger a Dios o el enemigo de Dios. Dice aquí, como sabemos, el hombre desafortunadamente escogió a otro maestro, como nos dice la lección al principio. Vamos a ir a Génesis 3. Vamos a ir a Génesis 3. Y yo espero que ustedes hayan leído Génesis 1 y 2, porque a veces dice, pues ya yo conozco la historia de la creación, pero hay tanto que aprender en Génesis 1, 2 y 3 que es increíble. Pero en Génesis 3 vemos del 1 al 6, dice aquí, la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Dice aquí, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, porque no muráis. Aquí vemos que aquí el lenguaje de Eva cambió, ¿verdad? Porque si vemos en Génesis 2:17, el Señor dice, el día que comas de él, de cierto morirás. Aquí vemos que Eva como que ya no creía que en verdad iba a morir. El Señor había usado la palabra ciertamente. Aquí ella dejó esa palabra afuera. Ya ella estaba dudando de las palabras del Señor. Vamos a pasar al martes, pasar por alto el mensaje. Como vimos ayer, a pesar del claro mandato de Dios, Eva incluso con sus propias palabras empezó a diluir lo que se le había enseñado. Esto es una lección para nosotros. Lo que el Señor ha dicho en su palabra es lo que es. Y a veces nosotros queremos rationalize. Queremos usar razonamiento y queremos cambiar un poco lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y desafortunadamente eso no lo podemos hacer, hermanos. Lo que el Señor ha dicho en su palabra, He means it. Lo que Él ha dicho es verdad. Y lo va a cumplir como Él lo ha dicho. Y va a pasar como Él lo ha dicho. Eso es bien importante. Dice aquí, además de negar exactamente lo que Dios había dicho, ¿qué más dijo la serpiente que obviamente funcionó con Eva? ¿De qué principios se aprovechó? Aquí la clave fue, tus ojos serán abiertos y seráis como Dios. Y nosotros estamos llevando ese querer desde el principio del mundo hasta hoy. El hombre ha querido ser Dios, su propio Dios, no tener alguien supremo. Él ha querido hacer sus propias decisiones, ha querido guiar su vida a su propia manera
Y como nosotros hemos visto hasta ahora, ha sido un desastre. Un desastre. Aquí dice que en la parte de abajo, en la parte que está en bold, dice, piensa en esta ironía engañosa. La serpiente dijo que si comían del árbol serían como Dios. Pero Génesis 1:27 no dijo que ya eran como Dios. ¿Qué puede enseñarnos eso sobre cuán fácilmente podemos ser engañados? Eso es algo para meditar. Porque Eva y Adán fueron creados a la imagen de Dios. Lo único que Dios no quería que ellos nunca experimentaran y nunca supieran era el mal. Pero todo lo bueno que sale de la mano de Dios ya ellos lo conocían, ¿verdad? Pero ellos aspiraron a una atmósfera aún más alta. Ese es el carácter de Satanás. Recuperar lo perdido. Si la educación antes de la caída fue la manera que Dios utilizó para que Adán y Eva se familiarizaran con él y dar a conocer su carácter, su bondad y su amor, después del destierro, la obra de la educación debe ser volver a familiarizar a la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. Ese es el propósito de la educación ahora. No es que no podamos ir a la escuela y ser un doctor, abogado, businessman, no importa. Eso no es lo que el Señor quiere decir. Pero esa educación, afuera de la educación del conocer la inteligencia del cielo, no nos vale de nada. Porque nos deja en el mismo lugar en que empezamos. Nos deja en el lugar sin Dios, sin propósito, sin un estatus más elevado. El propósito ahora de la educación es traer al hombre de nuevo a una relación íntima con su Creador. Y para que ese hombre y esa mujer puedan conocer y seguir conociendo por una eternidad a su Creador. Ese es el propósito de la educación. Para volver a familiarizar a la humanidad con esas cosas y recrear la imagen de Dios en nosotros. El pecado casi ha borrado la imagen de Dios de la humanidad. Para eso vino Jesús, a restaurar. Jesús, el autor de la educación, donde está la inteligencia, toda sabiduría, toda perfección. Él vino a revelar el carácter de Dios y a traernos de nuevo en comunicación con nuestro Señor. Mediante la oración, el servicio y el estudio de su palabra, podemos acercarnos a nuestro Dios como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Entonces, ¿cómo podemos obtener esa educación, hermanos? A través de la oración, a través del servicio y a través del estudio de la palabra. Esas tres cosas. Vamos a ir a 2 de Pedro. Vamos a ir rapidito a 2 de Pedro. Segunda de Pedro 3-11. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Por esa razón, poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas virtudes están en vosotros y abundan,
no os dejarán ociosos ni sin frutos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que carece de ella es corto de vista y ciego, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más afirmar vuestra vocación y elección, porque al hacer esto no caeráis jamás. De esta manera os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. A través de Jesús obtenemos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Alabado sea Dios. Aquí, para terminar, dice aquí, estaban llenos de vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6,000 años fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Esta lección nos va a llevar a la educación de la majestad de los cielos. Así que vamos a orar, vamos a seguir estudiando, vamos a hacer un esfuerzo para estudiar esta lección, para entrar más a profundo en el estudio del Dios de los cielos. Y a través de ese estudio vamos a poder formar hogares fuertes. Y a través de ese estudio vamos a poder formar comunidades fuertes y vamos a poder salir a servir a todos los que nos rodean. Que el Señor le bendiga. Feliz sábado. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos da en esta hora de estar con ustedes, con la iglesia de Chino en California, a través de este medio. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, por el pastor y su esposa, a quien consideramos nuestros amigos y quienes permitieron que este momento fuese posible, y también a quienes de una u otra manera participaron en la invitación, y específicamente me refiero al hermano Rubén Osuna y su familia. Gracias a Dios por este inmenso privilegio y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hora para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Quisiera invitarlos para que inclináramos el rostro y pidiéramos la bendición de Dios. Nuestro Padre, te agradecemos por este privilegio que nos das en esta hora de estudiar juntos tu palabra, y te rogamos tu dirección, tu bendición y tu gracia, para que al estudiarla, Señor, tú puedas hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, y puedas colocar en nosotros el anhelo renovado de prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Bendiciones que agradecemos y confiamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacerles una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Ya se hizo el examen? Muy importante. Vamos a decirlo de otra manera. Ya se hizo la prueba. Todo este proceso en el que nos hemos visto envueltos de un momento para otro, y muchas otras circunstancias de nuestra vida nos han hecho entender la importancia de los exámenes y de las pruebas. Para quienes son estudiantes o fueron estudiantes, ellos conocen el valor de los exámenes y de las pruebas. Para quienes hemos tenido circunstancias o han tenido circunstancias de salud, también conocen la importancia, el valor y la trascendencia de los exámenes y de las pruebas. Y bueno,
en un sinnúmero de circunstancias, estas dos palabras quizás tengan un especial significado para cada uno de nosotros. Pero la Escritura, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, les habla acerca de estos dos mismos términos y les hace una invitación, que es la misma invitación que considero Dios nos está haciendo a nosotros en este tiempo, en esta hora y en esta mañana, a ustedes, a mí y a todos los que anhelamos pasar la eternidad con nuestro Dios conforme a lo que enseña su palabra. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 13, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, nosotros leemos de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Nosotros, frente a la eternidad, quisiera invitarlos a que pensáramos en eso. Digamos, un examen y una prueba frente a la eternidad. Y quizás hay tres elementos importantes que deberíamos considerar. El primero de ellos podríamos decir es ser cristiano. Nosotros hemos escuchado y hemos dicho muchas veces que somos cristianos. La pregunta, ya se hizo el examen, ya se hizo la prueba, o podemos decir una segunda expresión y decir que somos hijos de Dios. La invitación de Dios a través de su palabra es que nos hagamos el examen y nos hagamos la prueba. O también quizás usted alguna vez haya escuchado la expresión la salvación, ya somos salvos. Ante cualquiera de estas tres declaraciones, nosotros deberíamos, siguiendo el consejo de la palabra de Dios, hacernos el examen y hacernos la prueba. Nosotros hemos sido advertidos por la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y realmente lo que he aprendido a través de mi vida y de mi experiencia cristiana es que es realmente de especial importancia y trascendencia escuchar y obedecer este consejo. Repito lo que la palabra del Señor dice, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Deberíamos nosotros entender que generalmente hemos pensado que ser cristianos, ser hijos de Dios o ser salvos es un asunto que tiene un componente de herencia. Y bueno, nosotros por eso hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, yo nací en el Evangelio, yo soy cristiano o soy hijo de Dios desde la cuna, desde el vientre de mi madre, y resulta que esa es una perspectiva basada en una creencia de una herencia espiritual que no reconoce la Biblia, que no reconoce la palabra del Señor. También podríamos pensar que algunos consideran que somos cristianos, que somos hijos de Dios o que vamos a ser salvos o que ya somos salvos sencillamente por el hecho de que
en el pasado o en algún momento de nuestra vida tomamos una decisión de aceptar quizás a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero, insisto, Pablo dice, es mejor examinarse y probarse para estar seguros, para estar ciertos, para tener la evidencia a la luz de la palabra del Señor, si eso es o no es real en nuestras vidas. Este examen y esta prueba está escrita en presente continuo. Examinaos y probaos. Eso quiere decir que debería ser el examen y la prueba diario, un asunto diario de todos los días. Segundo, ese examen y esa prueba, el cielo toma especial cuidado en decirnos que debe ser a nosotros mismos, no a los demás. Nosotros quizás nos encanta probar y examinar a los demás, pero el Señor está hablando de otra cosa a través de otra experiencia completamente distinta a través del apóstol Pablo, cuando dice examinaos y probaos a vosotros mismos. Es decir, yo debo probarme a mí mismo. Y no solamente eso, sino que esa prueba debe ser práctica. Y vamos a ver, lo vamos a ver en algunos momentos a continuación. Y qué interesante es entonces que nosotros podamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Y cómo se hace esa prueba? ¿Y cómo se hace ese examen? Quienes hemos estado en el ambiente académico sabemos que una de las grandes inquietudes de los estudiantes es conocer los puntos del examen. Y a mí me parece fantástico, maravilloso, extraordinario que Dios, en el interés que tiene por la salvación de cada uno de nosotros, haya tomado especial cuidado de revelar los puntos de la prueba, del examen en su palabra. Eso a mí me dice mucho, me habla de manera especial del interés que Dios tiene en nuestra salvación. Y nosotros encontramos en muchas partes de la Biblia distintas expresiones de esa prueba y de ese examen. Pero en este momento de mi experiencia cristiana, a mí me llaman la atención dos revelaciones relacionadas con el examen y la prueba que Dios quiere hacernos de manera diaria, personal y práctica en relación con el hecho de si somos o no somos cristianos, de si somos o no somos hijos de Dios y de si somos o no somos salvos. Estos dos elementos de la revelación son los siguientes. Primero, un libro completo, una epístola. La epístola de Primera de Juan me parece un examen extraordinario, una prueba extraordinaria. Y me parece que el mismo autor así lo expresa, que el propósito de su carta, el propósito de su epístola es podernos dar un elemento de examen y de prueba frente a la eternidad para que sepamos si tenemos vida eterna. Y como lo estamos diciendo en esta hora, para que tengamos certeza de, primero, si somos cristianos, segundo, si somos hijos de Dios, tercero, si somos salvos. Y recordando que esa prueba, ese examen,
debe ser de manera continua, porque nuestros valores pueden cambiar. Y estamos ante un asunto supremamente trascendente, supremamente solemne, que es nuestra salvación. Y deberíamos tener certeza de que nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro progreso, nuestro caminar va en la dirección correcta y que aprobamos el examen y la prueba que Dios ha establecido solo por la gracia y la misericordia de Dios, o por lo menos en el caso contrario, sentir la motivación y la necesidad y el deber de acudir al Señor, suplicando su gracia, suplicando su misericordia y dependiendo completamente de sus méritos. Bien, entonces mencionamos como primer elemento de la revelación la epístola de Primera de Juan. Y en segundo lugar, me llama profundamente la atención los capítulos 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña de San Mateo, capítulo 5. Por razones de tiempo no podemos entrar en detalles, pero quisiera colocar en los minutos que me restan un ejemplo sacado de la primera epístola de Juan. En el libro de Primera de Juan, allá cerca del final de la escritura, nosotros encontramos varios puntos de examen y de prueba frente a la eternidad. Pero quizás permítanme leer como introducción a Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muchos teólogos coinciden. Para mí es así, que en este versículo Juan expresa el propósito de su epístola. El propósito es ofrecernos, repito, insisto, una prueba, un examen, para que cada uno de nosotros lo haga de forma continua en cada una de nuestras vidas, y para que se lo haga a sí mismo en relación con saber, para que sepáis si tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna, y nos invita y para que creáis en el Hijo de Dios. Muy bien. De esta manera los invito a que vayamos al capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a notar algunos aspectos muy interesantes que yo quiero dejarlos en su consideración y con los cuales quiero invitarlos para que ustedes con el Señor encuentren en su palabra puntos realmente de prueba, de examen, y se los apliquen diariamente y puedan, por la gracia de Dios, depender de una certeza en relación con cuál es nuestra real experiencia como cristianos, como hijos de Dios, y frente a la salvación eterna en cada una de nuestras vidas. No nos podemos equivocar en este tema. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 6 dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Varias ideas muy importantes. La primera de ellas, el Señor presenta la diferencia entre decir, si decimos,
y andamos o no andamos. Ahí está. Ahí está una de las, digamos, de las grandes estructuras del examen y de la prueba. Dios sabe que a nosotros nos gusta decir y decir y decir. Si fuera por la lengua, nosotros tendríamos asegurada la salvación no sé cuántas veces. Pero el Señor quiere establecer como estructura de su examen y de su prueba, de ese examen y de esa prueba que hemos venido hablando, que nosotros tengamos un concepto claro. El concepto es lo que decimos frente a lo que realmente nos mueve a caminar en nuestra experiencia diaria todos los días. ¿En qué andamos nosotros? ¿En qué andamos? Por eso dice, si decimos, para el Señor lo que decimos no tiene importancia a menos de que esté respaldado por nuestra manera de vivir, de andar, nuestro estilo de vida. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, digamos, dicho así ligeramente, primer punto, decimos o andamos en cada área de nuestra vida. Nosotros podemos decir muchas cosas del mensaje de salud, pero andamos en esos principios que decimos. Nosotros podemos decir mucho del amor al prójimo. La pregunta es, ¿andamos en esa experiencia? Nosotros podemos decir mucho acerca del hogar, acerca de la relación de esposos, acerca de la relación de padres a hijos, acerca de nuestra experiencia cristiana. La gran pregunta es, ¿andamos? No, porque Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, Él coloca ese aspecto. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y lo mismo podríamos decir en cualquiera de las áreas que he mencionado o en cualquier otra área que usted quisiera mencionar. Bueno, el segundo aspecto muy importante que me parece a mí de este versículo es que nos invita a probarnos en nuestra comunión con Dios. Pero el siguiente versículo establece un balance muy interesante. Vamos a leerlo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, porque yo puedo decir, ok, sí, yo ando en luz, sí, la luz. El Señor dice, entonces vamos a hacer la prueba y el examen. Tenemos comunión unos con otros. Wow. Entonces Dios nos viene llevando a través de la revelación de Juan a un análisis, a un examen, a una prueba. Si decimos que tenemos comunión con Dios, tenemos que andar en la luz. No podemos andar en tinieblas, porque si no mentiríamos y no practicaríamos la verdad. Entonces yo puedo decir, sí, yo ando en la luz. ¿Cuántos andan en la luz esta mañana? Todos podríamos levantar la mano. Entonces el Señor dice a través de Juan, ahora entonces vamos a examinar eso. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Dicho en otras maneras, una de las áreas de evaluación de nuestra comunión con Dios es el trato. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿Cómo nos tratamos? Vamos a empezar en el hogar. ¿Cómo es nuestro trato? Nuestro trato no ante los demás, sino nuestro trato cuando estamos solos. ¿Cómo es nuestro trato? Hemos aprendido a tener un trato los unos con los otros en el hogar, entre esposos, un trato como el que Dios
espera que nosotros tengamos, el trato con nuestros hijos, el trato con nuestra suegra, y eso no puede ser más motivo de chiste para nosotros. Eso está bien para el mundo, que el mundo juegue con eso, pero para nosotros se constituye en un elemento y en un punto de examen y de prueba, como nuestra relación con los miembros de nuestra familia, con nuestros hermanos. En la medida, la Biblia establece una relación directamente proporcional entre nuestra comunión con Dios y nuestra capacidad para relacionarnos los unos con los otros. Y yo lo sé por experiencia personal, que cuando mejora mi comunión con Dios, mejora mi capacidad de tolerancia, de comprensión, de socorro con mi prójimo. Y cuando mi comunión con el Señor se altera, también se altera mi relación con el prójimo. Debo avanzar por razones de tiempo. En el versículo 8, Juan establece a través de su escritura algo que el Señor le dice a Juan. Si decimos, ahora otro decir nuestro, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros entendamos dentro de la prueba y el examen es que no podemos perder nuestra sensibilidad por el pecado. Y Juan va a establecer aquí una diferencia extraordinaria en el pecado que nosotros deberíamos reflexionar seriamente en ella. Dice el versículo 9, primera de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, versículo 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una de las cosas que nos invita Juan a examinarnos y a probarnos es nuestra sensibilidad frente al pecado. Resulta que yo veo la facilidad de perder la sensibilidad por el pecado y llegar a considerar el pecado como un elemento más de nuestra vida cotidiana. Deberíamos hacernos tres preguntas frente a cada pecado. ¿Qué siento yo por ese pecado? ¿Tengo un gusto? ¿Tengo un hábito? ¿O tengo una adicción? Y cuando yo me he hecho esa pregunta dentro de mi examen y mi prueba personal, he descubierto que realmente pensaba que el pecado sencillamente me gustaba pecar. Pero he encontrado algo mucho más grave, terrible y desesperado, y es que no solamente me gusta pecar, sino tengo el hábito de pecar y en algunas áreas soy adicto al pecado. Es decir, lo he practicado durante tantos años que se ha vuelto una adicción en mí. Y Pablo y Pedro y todos los apóstoles, y en este caso Juan, movidos por la inspiración del Espíritu Santo, nos invitan a no perder la sensibilidad frente al pecado, porque Dios quiere que establezcamos una diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado. Permítanme ir por un momento al capítulo 3 de Juan. En Primera de Juan capítulo 3, nosotros vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Primera de Juan capítulo 3 a partir del versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todas estas declaraciones merecen nuestra reflexión más cuidadosa, atenta y profunda. El versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso mencionaba al comienzo o en la introducción de esta reflexión que este es un examen o una prueba para saber si somos cristianos, para saber si somos hijos de Dios. Y suena muy duro decir la contraparte, o si somos hijos del diablo, y también si somos salvos o no somos salvos. En los hijos de Dios, y quisiera que colocáramos especial atención en esto. En los hijos de Dios, dice Juan en su primera epístola, en los hijos de Dios pasa algo con el pecado. En el proceso de llegar a ser lo que Dios espera que ellos sean, ellos cometen pecado, pero tienen una sensibilidad especial hacia el pecado. Y esa sensibilidad especial hacia el pecado hace que cada vez que pequen se sientan muy mal y vayan y busquen la gracia y la misericordia divina. Pero existe también quienes, a diferencia de cometer un pecado ocasionalmente, en el desarrollo de la experiencia diaria, y como lo dice o lo comenta Elena de White, mientras que estemos en este mundo y Satanás tenga la libertad de hacerlo, él estará asediándonos y tentándonos para hacernos caer en pecado, etcétera, etcétera. Pero esa es una circunstancia para la cual el cielo ha hecho provisión. Pero otra cosa muy diferente que yo no puedo confundir ni me puedo equivocar es la práctica habitual del pecado. Juan dice, si cometemos pecados, primero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Eso ya lo leímos en 1 de Juan 1, 8 al 10. Pero luego dice en el capítulo 3, versículo 6 en adelante, como también lo leímos, todo el que practica el pecado es del diablo. Qué importante que nosotros, frente a cada una de nuestras circunstancias relacionadas con el pecado, nos hagamos esa pregunta. Este pecado que yo cometo o que yo cometí, ¿es un accidente dentro del proceso de llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea, o es sencillamente una práctica habitual en mi vida donde he desarrollado un gusto, un hábito y una adicción? Y si tal fuera el caso, y si tal fuera el resultado de ese examen y de esa prueba, Dios nos invita a acudir a Él y a llevarle nuestra necesidad de encontrar la victoria. Yo he podido, y estoy muy agradecido con Dios por darme esa oportunidad, y por eso quise compartirla con ustedes en esta hora, de hacerme ese examen, de hacerme esa prueba diaria, de encontrar situaciones en mi vida de pecado que me entristecen profundamente, que me invitan a ir al Señor, a confesarlas y a encontrar el perdón, pero que también encuentro situaciones que son práctica de pecado en mi vida y que he podido analizar y percibir que son gustos, y más que gustos, hábitos, y que otras circunstancias definitivamente son tremendas adicciones frente al pecado. Y entonces me vuelven un practicante del pecado y no me permiten pasar ese punto y poder chequear
positivamente, decir con certeza y con ilusión y con esperanza de que ese asunto, por la gracia de Dios, ha podido ser resuelto en mi vida. Y así nosotros pudiéramos seguir recorriendo el libro de Juan y de Primera de Juan y seguir haciéndonos el examen, pero el tiempo ha pasado y yo debo terminar y quisiera invitarles realmente a que nosotros buscáramos en la Biblia, en la palabra del Señor, en la revelación, en oración, bajo el ministerio del Espíritu Santo, nos examinemos diariamente, nos probemos a la luz de lo que dice la palabra de Dios y establezcamos la diferencia entre lo que decimos y andamos, y podamos también establecer la diferencia entre pecado y podamos establecer esa diferencia entre pecar y practicar el pecado, y podamos encontrar en el primer caso, en la primera circunstancia, podamos confesar y encontrar perdón y sanidad de parte del Señor, pero en relación con la práctica del pecado podamos encontrar la liberación y podamos encontrar la victoria y podamos hasta cambiar nuestra manera de orar. Porque nosotros muchas veces oramos diciendo: Señor, perdona nuestros pecados. Pero pasamos por alto que cuando nosotros tenemos hábitos y adicciones en nuestra vida cristiana, nosotros realmente, al practicar el pecado de esa manera, es una fábrica de pecado. Fabricamos todo el tiempo pecado, porque no hemos ido al meollo y al trasunto y al epicentro del problema. David lo entendió así, y por eso en su salmo hizo una oración preciosa. Ciertamente él pidió el perdón de sus pecados, pero él pidió ser limpiado. Y no solamente él pidió ser limpiado, sino ser purificado. Y no solamente pidió ser limpiado y ser purificado, sino que también pidió algo más. En el Salmo 51, un salmo que vale la pena estudiar muchas veces con oración, David hace una oración de la cual deberíamos aprender mucho. Comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En solo 2 versículos encontramos una profundidad extraordinaria en David. En primer lugar, pide perdón por sus pecados. Importantísimo. Pero en segundo lugar le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está hablando algo más del perdón, está hablando de la limpieza. Pero en versículos subsiguientes, en el versículo 7, él va un paso más allá y dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Salmo 51, 7. Así que David pide perdón por sus pecados y sus rebeliones. David pide que el Señor limpie y lo lave de sus pecados. Va más allá y pide ser purificado. Y finalmente, David, convencido de lo que hemos hablado en esta mañana y perfectamente consciente y practicante de la necesidad de hacer un examen y una prueba diaria en su vida de manera continua para estar cierto, seguro, claro de su situación como cristiano, hijo de Dios, y su salvación.
David llega al corazón de la oración de quien entiende la diferencia entre el pecado y la práctica del pecado, y termina diciendo en esta secuencia, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como quien dice, Señor, no solamente te pido que me perdones el pecado, quiero que me limpies. No solamente quiero que me limpies, te suplico que me purifiques, y no solamente que me purifiques, Señor, consciente de la necesidad que tengo de prepararme frente a la eternidad, prepararnos frente al cierre del tiempo de gracia, o prepararnos frente a la inminencia de poder ir al descanso en cualquier momento. Él clama al Señor y le pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La oración, hasta la oración cambia. Porque la oración no solamente tiene que ver con el producto, sino tiene que ver con la transformación de esa fábrica y finalmente la transformación de esa fábrica. En relación con la oración del Salmo 51 de David es lo siguiente: Señor, cambia mi corazón para que en lugar de ser una fábrica de pecado, pueda ser una fábrica de cosas buenas, de los frutos de una vida cristiana victoriosa. Que pueda ser en mi vida una vida donde se produzcan los frutos del arrepentimiento, de la conversión verdadera, de la santificación, de la justificación y de la real conciencia del anhelo de nuestros corazones por obtener la ciudadanía celestial. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos fortalezca a través de su palabra, y que este mensaje pueda ser de ayuda para que nosotros podamos levantarnos y trabajar de manera individual por llegar a ser lo que Dios espera que cada uno de nosotros pueda llegar a ser. Mi anhelo es que usted y yo podamos estar juntos por la eternidad, y podamos estar con nuestras familias, y podamos estar con nuestros hermanos, y podamos estar con todos aquellos que hicieron de esta experiencia una realidad en sus vidas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre, agradecemos este momento y este tiempo que nos has dado juntos, y te rogamos tú puedas hacer de estas palabras una realidad viva en cada uno de nosotros. Bendiciones que pedimos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.